Los periodistas. Pues maestro José Ojeda, se nos hizo. Así es, Jesús Manuel. Se nos hizo tener al doctor Enrique Cárdenas. No, al contrario. Amigo de tantos años, con tantas vivencias en esta ciudad y en el estado, con un caudal de experiencias. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Al contrario, un placer, como siempre. Qué bueno que diste un paso, ¿no? Seguramente esta frase te la han dicho muchos. Sí, algunos han dicho que qué bueno, otros que qué valiente y otros que qué inconsciente. Entonces, ha habido un poco de todo, ¿no? Pero en general bastante aliento para emprender algo que se ve que en el país se necesita y en Puebla en particular, ¿no? Sí. ¿Hay alguna motivación de orden ideológico, el que te metas en Morena? No, de ninguna manera. Bueno, tú sabes que yo no tengo partido, nunca he tenido partido. Atesoro mucho mi independencia intelectual y de modo que no se trata de un tema ideológico, en todo caso, en un tema de ciertas coincidencias en causas, a pesar de que también hay algunas diferencias, y fue quien me hizo la invitación, Jesús Manuel. Al final de cuentas eso es importante porque fue una invitación totalmente respetuosa, una invitación muy sensata, muy abierta, y cuando digo respetuosa quiere decir respetando mi calidad de ciudadano que llega con el amparo de un partido a competir dentro de sus reglas para tratar de ser, aspirar a una candidatura que pudiera en un momento dado hacer un cambio para Puebla. Claro. Ahora, esto no quiere decir que ya seas candidato, estás en el proceso de selección, hay un sondeo, hay una encuesta similar a la que se hizo hace unos días en la Ciudad de México. Correcto. Que dejó algunas divisiones. Aquí quiero pensar, y tal vez debía ser la última pregunta, pero de una vez, y si no ganas en la encuesta, ¿qué vas a hacer? Pues mira, yo creo que lo más probable es que simplemente regrese yo al Centro de Estudios Pinos Iglesias o a algún otro. Bueno, ahí en principio, ¿no? Sería la idea, y continuar con la lucha que hemos venido haciendo. O sea, ¿no vas por otra posición? Pues no creo, habría que ver qué pasa, porque, no podría yo contestar tajantemente hasta no ver la información, sí. A ver qué sucede, porque no es atrás de un puesto, es el tema, lo hemos comentado mucho Pepe y yo en otros programas. Tienes el perfil ideal para ser gobernador, para ser candidato. Sería una lástima, sería una pena que por cuestiones políticas de grillas se truncara la posibilidad de que los ciudadanos, de que la sociedad poblana viéramos por fin una posibilidad de tener una congruencia entre el discurso y la ejecución. Pues sí, también sería yo creo que la sociedad sí quiere cada vez más injerencia a nivel ciudadano. Y tú lo ves en las organizaciones, cómo se están buscando tener acceso. Lo del fiscal general es una prueba de la presión que hubo, sí, ¿no? Una buena presión. Y también, eso costó la división del PAN. Costó la división del PAN. Exactamente. Entonces, y si costó la división del PAN, fíjate que es interesante. Hay una presión social fuerte, tan fuerte que tiene que pasar algo. Pero lo que pasa es que se divide el PAN. Claro, tiene que ver con la sucesión, sin duda, ¿no? Pero al final se dividen los dos grupos. Y en alguna forma, lo que quiere decir también es cómo la ciudadanía no está contenta con lo que está pasando y quiere participar mucho más de una manera institucional, pero también firme en lo que debe de ser. Y vamos a ver, ahorita lo único que se aprobó fue lo del pase automático del fiscal. En realidad eso no es para nada suficiente. Se tiene que transformar la Procuraduría, tiene que tener contrapesos muy importantes, porque de otra manera tienes a una persona que es súper poderosa y que tampoco, necesitas contrapesos en la Fiscalía. Esto en el orden de toda la nación, no es solamente la Fiscalía General de la Nación, los fiscales estatales, la impartición de la justicia en términos generales, el sistema de complicidad que hay en este país. Pues ese es el tema inicial, yo creo, sí. Jesús Manuel. El punto es que hemos caído en una tremenda corrupción, complicidad, pactos de impunidad,
y los ciudadanos nomás, ahora sí como el chinito, nomás milando. Nomás milando. Y pues no. Pues interesante estas primeras ideas, doctor en economía. ¿Cómo ves, Enrique, el tema de pues la situación, el diagnóstico del país en temas de pobreza, de marginación, que son, yo creo que lo que más aqueja no solamente a nivel nacional, sino también en Puebla, ¿no? Sí, bueno, esa es, digamos, otra parte, ¿no? Que no están totalmente desvinculadas. Al final de cuentas, bueno, el ataque a la pobreza pues ha sido importante, se han dedicado muchos recursos. Las últimas cifras se ven que a pesar de haber pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo, que bien pueden ser también errores estadísticos, o sea que no son significativos, más bien muestran un estancamiento de la situación. Y yo te diría, pues tenemos que hacer las cosas diferentes si queremos un resultado diferente. No podemos pensar en un resultado distinto si seguimos siendo lo mismo. Y creo que no es que haya sido un fracaso, simplemente que no ha sido lo suficientemente fuerte, o se necesitan hacer otras cosas que complementen la política social. Por ejemplo, hacerla, para empezar, una política de Estado que no sea nada más combate a la pobreza, porque ese es un solo aspecto del problema social. Se tiene que ver mucho más allá, y eso puede ser, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en el CEI ha sido la igualdad de oportunidades, es decir, que todas las personas puedan, no importando dónde hayan nacido, acceder a una buena educación, a salud. Es un principio constitucional, ¿no? Además, entonces, ¿por qué? Porque eso va a evitar mucho desperdicio de talento que se da cuando, por ejemplo, una persona, un muchachito, un jovencito, nace en mucha pobreza. Las escuelas tienden a ser pues también muy pobres, no de muy buena calidad, y entonces ahí ya se acumula esa, digamos, hay una desigualdad ahí que no va a poder estudiar bien. A la hora que sigue al siguiente nivel, pues no trae los suficientes conocimientos. Ni la alimentación desde antes. Claro. Entonces se van acumulando desigualdades que dan lugar justamente a esta perpetuación que estamos viendo. De modo que si no atacamos ese tipo de cuestiones de origen, me parece que vamos a seguir teniendo problemas. Y esto con toda la lógica del tema que has trabajado mucho, el tema de movilidad social, ¿no? Con toda esta lógica de que pues, para poder entender la situación de la pobreza, pues hay que entenderla en un tema histórico, ¿no? También hemos discutido mucho que en Morena, un grupo muy significativo de la población, pues no ve bien a Andrés Manuel López Obrador. Así es. La llegada de Enrique a una posible candidatura. Decías tú, le va a quitar el escozor. Sí. ¿Por qué consideras que eso puede ser? ¿Que le va a quitar qué cosa? El escozor. O sea, la sociedad poblana, y creo que en algún general, desayuno en donde yo estuve viendo por Facebook porque no pude ir, veía yo la reacción de muchos empresarios que decían, oye, qué bueno, te felicito, pero ¿por qué por Morena? Sí. Y yo pensaba, pues, ¿y por qué no? Pues si los demás están del cocolo. Pues sí, fíjate que el por qué con Morena es interesante. Yo creo que de entrada lo primero es sin duda, pues porque hay una invitación, como digo, respetuosa, abierta, a participar en el proceso. Y segundo, porque sí tengo pues muchas coincidencias, por lo menos con la idea de la lucha contra la corrupción, sin duda, y que yo creo que sí es un verdadero cáncer que está tremendo, que hay que romper esa como clase política que pues que realmente ha secuestrado al país. Y por el otro lado también el hecho de que hay bastantes coincidencias en la parte social, como estamos hablando, es decir, preocupación por la gente, eso es lo primero, y no en forma retórica, sino de manera que puedas tú realmente tener forma de llegar. Y una cosa muy sencilla que me parece que ejemplifica esto: si tú tienes claro que lo primero es la gente y que la acción pública debe ir enfocada a las personas, al bienestar de la gente, cuando te pones en cuestionamiento en dónde tienes que poner dinero, en una ciclopista o en las medicinas de los centros de salud, digo,
ya no hay problema, ¿verdad? Digamos, la decisión es muy sencilla. Cuando te lo preguntan y puedes opinar, bueno, si la sociedad puede opinar, claro. Los planes estatales de desarrollo se han diseñado a partir de un escritorio, de gabinete, de ideas, pues, de cuestiones teóricas. Y la ejecución pues siempre dista mucho, ¿no? Pues, pero ahí fíjate, son incluso prioridades, Jesús Manuel. O sea, la salud es prioridad, la educación es prioridad, las comunicaciones son la prioridad, etcétera. No la ciclovía, o sea, no el relumbrón. No, bueno, digamos, me fui como al extremo, pero te digo, un poco pensando, si tú tienes claro el objetivo, que lo principal es el bienestar de la población, preguntas, o sea, y te preguntas, ¿dónde tenemos que invertir? ¿Aquí, en una ciclopista, o en que haya medicinas para la gente? Y entonces está muy evidente. Es muy evidente. Pues digo, no tienes ni por dónde. Entonces, cuando tienes clara esa prioridad, y creo que debe de ser, porque la desigualdad es tremenda, la pobreza es tremenda, y por el otro lado necesitamos generar riqueza, prosperidad. Entonces es una combinación que alguien podría decir, no, entonces una cosa o la otra. No, se pueden hacer las dos cosas si es que generamos esta igualdad de oportunidades que, por un lado, permite que estas personas, que todo mundo pueda tener acceso a educación, a salud, a alimentación, que le va a dar un potencial para poder después integrarse en el mercado laboral. Entonces, es decir, la llegada de Enrique a Morena es la llegada de lo técnico, de lo tecnócrata a la política, pues, no al revés, ¿no? Ajá, pues a lo mejor aquí sí. Aquí en Puebla pudiera yo decir que esa sería un poco la idea. Tecnócrata en el sentido de que tienes idea de base, digamos, de conocimiento. Y de planeación, ¿no? Sí, no que la técnica esté por encima de la gente. Es como decirle a Santiago Levy que es tecnócrata, ¿no? Sí, sí. Entonces, en realidad es una idea de que sí usemos pues toda la información que tenemos, toda la tecnología, todo, pero el objetivo cuál es. Y me parece que está muy sencillo, porque en ese sentido social, digamos. Entonces, ¿por qué Morena estábamos en ese tema? Entonces hay esa coincidencia de factores, son los que me invitan, y son también, es lo que abre una posibilidad de triunfo, porque de otra manera, independiente. O sea, ¿ningún otro partido se acercó antes a proponerte? No, sí se acercó Movimiento Ciudadano antes, pero hace como año y medio más o menos, 2. Y yo entonces no estaba listo para nada, para esto. Y espero hablar con ellos, ya que déjenme platicar con ellos. Se volvieron a acercar ahora que ya está esta noticia. Platicaré porque igual se pueden ir sumando esfuerzos por muchos lados, pero la idea sí es tener un proyecto ciudadano que transforme. O sea, tú no estarías nunca dentro de las filas de Morena, ¿no firmarías como afiliado? Como afiliado no, sí firmé. Sí, como simpatizante, pues, el acuerdo, todo esto. Sí, firmé el acuerdo el domingo 4 de septiembre. Y, sí, ahí estabas a un lado de Bartlett. Ahí está, sí, a mí me tocó a un lado de Bartlett. Sí, bueno, cada quien caminaba donde sea. Sí, pero claro. Pero bueno, en la foto saliste ahí. Sí, estaba yo atrás de donde estaba el quien habla de Jacob, ¿no? Entonces, por eso. No, pero sí. Sí, y estaba también Moctezuma, ¿no? Esteban Moctezuma. También es una gente interesante, ¿no? Que sí, Esteban, sí, hemos platicado mucho. ¿Cómo es el ambiente al interior de Morena? No sé. No has estado. No sé. Pero ¿sientes rechazo, sientes aceptación de los morenistas poblanos? Bueno, apenas estoy conociendo. Porque en el orden de la academia seguramente vas a tener muchas aceptaciones. Pero en el orden de la grilla no lo sabemos. Pues ahí seguramente no tanta, pero no, pero mira, yo he platicado con el presidente del Consejo Estatal y estoy platicando con las personas que fueron designadas como candidatos, también como aspirantes por el Consejo Estatal. Y pues simplemente pues es presentarme, se están siguiendo las reglas estrictas de lo que estableció el propio partido en términos de selección de candidatos, y yo me someto a esas reglas. O sea, no vengo como diciendo me brinco todas las trancas, háganle como quieran, aquí estoy, ¿no? Sí. Y no, el caso es que sí me someto a esa encuesta que tiene que ser en las próximas semanas,
¿Estamos hablando sí, de qué? ¿De un mes? ¿De más? Me dicen que a fines de septiembre estará. Ay, caray. Pues ya. Entonces, muy pronto. Sí, es decir, te sometes a las reglas internas de Morena, pero tu proyecto es un proyecto ciudadano. Así es. Por encima de Morena. Así es. O sea, en el caso de ser candidato, la estructura de campaña, tus coordinadores, serán de Morena, serán externos. Mira, yo creo que va a ser gobierno será de integración de los gente, capaces y no solamente de las cuotas de partido. Más bien eso, los capaces, la gente que tenga un proyecto semejante y que comulgue con estas ideas de regresar a la ciudadanía el poder público. Esa es la idea. O sea, regresar a la ciudadanía el poder de decisión, claro, a través de un sistema de representación, como es el nuestro. En el orden legal. En el orden legal, los partidos deben de funcionar como deben de funcionar, es decir, no someterlos. Yo no estaría por el sometimiento de ningún partido. O sea, no le darías línea a los diputados. Autorícenme esta ley pues, porque... y mira que hiciste muchos estudios sobre el comportamiento de los y en 10 minutos, por poblanos. cierto. Autorícenme ya ahorita, por favor, porque ya la necesito en 10 minutos. No, eso no voy a hacer. Hablen con el tesorero porque ahí va el apoyo. Ahí va el apoyo. Bueno, exacto, o sea, eso es lo que no puede ser. Necesitamos crear los contrapesos, Jesús Manuel, a nivel estatal, a nivel federal, porque el poder, pues lo he estudiado en la humanidad, ¿no? Shakespeare, el poder por ejemplo, corrompe, decía, el poder corrompe. ¿no? Entonces, si no tienes contrapesos, sí. No funciona, o más bien funciona, pero para la mala, ¿no? Y eso es lo que nos falta, y yo creo que es lo que hay que construir. Sí, y en la historia de nuestro sistema político mexicano hemos tenido pues diversas personajes que como tú tienen muy buena voluntad y de repente pues es complicado la buena voluntad llevarla. El caso del Bronco. Y muchos otros casos más. Ahí cómo consideras que que la buena voluntad se vuelva una realidad, un hecho. Pues mira, es evidente que no puede uno ir solo a esta aventura, a este intento, no lo puedes hacer solo. Necesitas que haya muchas más personas. Primero el apoyo de tu familia. Bueno, ese ya está, Sí, afortunadamente. primero. Mi mujer es bárbara, la verdad, tremenda. Esa fue la primera aduana. No, bueno, no es la primera aduana, lo tuvimos que pensar entre los dos, no crees que yo tampoco. Es una decisión colegiada, ahora sí que colegiada de dos, pero bueno, con mis hijas también. No, esa es la primera, sin duda, pero yo te diría, necesitamos buscar personas, que algunos podrán estar en Morena, otros de fuera quizás, a que juntos, que se pueda percibir, bueno, más bien, que se pueda tener un grupo de personas que estén pensando de esta misma forma, de regresar el poder público a los ciudadanos, más allá de cuestiones personales o partidistas, y que ya en grupo, entonces sí, que algunos de ellos puedan ganar en el Congreso estatal, algunos federales, esperemos, y que entonces ya no sea el gobernador en contra del Congreso, que es lo que le está pasando al Bronco, sino que sea un acompañamiento, no para tener mayoría absoluta y que pueda hacer lo que te la gana, común, ¿no? con un objetivo, y que seamos capaces de persuadir a los demás de otros partidos que pudiera haber, pues de que las cosas pues son así, y que si tienen objeciones, bueno, pues vamos viéndolas. No debería de haber tanto problema si tenemos un objetivo común. Y te digo, de otros partidos, pues la idea es que fortalezcan sus propios partidos, que se sientan libres de votar como ellos crean, y si hay oposición, que sea una posición sensata y demás. Yo sé que suena a lo mejor demasiado optimista y demás, pero creo que si los propios diputados que haya se dan cuenta que no tienen esas ataduras, que vamos por una cosa bien, sí, y que ahora con la reelección a ellos les va a convenir hacer un buen trabajo, si es que quieren seguir la mejor forma de calificarlos, ¿no? Pues sí. Que sean reelectos. Pues sí. Ahora, me imagino que ya cuando uno cumple los 60, cuando pasas de los 60, las decisiones que vas tomando en la vida son como que muy pensadas en la experiencia, en lo que has visto, ¿no? Dices que hace 2 años te invitó a Movimiento Ciudadano, no sé si antes de Movimiento Ciudadano, en el pasado, el PRI o el PAN,
te hayan dicho, oye, lánzate a esto, Cholula. Alguna vez escuché que Enrique Cárdenas va a lanzar por Cholula. Y bueno, pues, qué bueno para los cholultecas, ¿no? que pudiera ganar. Pero en términos generales, la gente que se mete a la política, que no viene de la política, al final acaba decepcionada de la política, porque es un ambiente muy, muy cerca de tus colaboradores. Hay experiencias de personas de buena fe que intentaron hacer algo en la política y que se vieron frustradas porque la corrupción invade todos los campos. Sí. Me imagino que para tomar una decisión como esta, has de haber hecho un análisis de lo que está pasando en el país. Sí, sí. Y que tal vez sea lo que todos debíamos hacer, poner un granito de arena en la medida de nuestras posibilidades, en nuestro campo, en nuestra área, en la educación, en el periodismo, en la empresa, en donde tú quieras, para transformar y para que estas cosas cambien, para no dar mordida, para cumplir con la ley, en fin, todas estas cosas. ¿Crees que sea el último llamado para que México cambie, para que México no se vaya al caos? Porque lo que estamos viendo el pasado jueves, Peña Nieto volvió a tener un problemón bárbaro en Oaxaca, ¿no? El enfrentamiento entre los profesores y todo este asunto, los cohetones, los gases lacrimógenos, el presidente en un conflicto, la imagen presidencial deteriorada, el gobierno deteriorado, ineficiente, ¿no? Y luego tiembla, bueno. ¿Qué nos queda? Bueno, ¿qué nos queda? Entonces, pues unos cicloncitos que hay bien. los ciclones, bueno. ¿Será la última? Pues yo te diría, no sé si a la última, es como ya medio apocalíptico, pero lo que sí puede ser es que es una situación que yo considero ya insostenible, que tenemos que actuar. Sí, y digo, no es de gratis el deterioro de la imagen presidencial, lamentablemente, o no es de gratis el deterioro de la imagen de muchos gobiernos, ¿no? Todos los días nos amanecemos con problemas de corrupción bárbaros. El caso de Puebla es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la gente que vive en Angelópolis y así, no, pues aquí está todo precioso. Y no es cierto, están conviviendo con los lavadores de dinero, con los que venden las facturas. Sí, o sea, se ve, pero no es, ¿no? Nadie dice nada. Nadie dice nada, porque además si dices, pues igual te dan un cate. Entonces, ese tipo de situaciones, a eso me refiero con el secuestro, Jesús Manuel. Sí, claro. Es un secuestro de la vida pública con un beneficio privado. Y eso está... O sea, eso no puede ser. Hace tiempo pensábamos que los políticos y los maestros y los líderes de los sindicatos y demás debían de trabajar en beneficio de sus gremios, ¿no? Y de la sociedad. Y hoy día trabajan por hacer dinero, Pepe. Sí. ¿O conoces a algún político pobre? Sí, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos 6 años, es sorprendente, sí. Mano. Y eso precisamente otra de los comentarios que se hacen a Enrique Cárdenas. La experiencia precisamente en esta parte. ¿Qué tan lejos está el activismo social, el activismo ciudadano, al activismo político partidista, ¿no? Es decir, hay... No, sí es un brinco. Hablábamos en el tema del fiscal carnal. Del Ferrari, el fiscal que se bajó del Ferrari, como el libro ese del monje que se bajó de una cosa, dices. Sí, igual. Que hubiera sido también muy interesante en el tema de INEGI, ¿no? Que no hubiera pasado, sí. Que se hubiera también reconsiderado, porque al final del día tenemos una indignación colectiva, ¿no? Sí. Indignación colectiva de que no deberíamos estar discutiendo si Enrique Cárdenas y López Obrador, sino la agenda del Estado. Sí, el proyecto de nación, el proyecto de Estado, y sobre todo que el principal mal pues es la impunidad, sí. y esta parte, ¿no? Fíjate, Pepe, que el país está, yo creo, sediento de irnos a lo esencial. Se habla a veces de proyectos, oye, ¿qué planes tienes? ¿Cómo serían? Tal. Yo te diría, sí, podemos hacer muchos proyectos, pero primero tenemos que resolver lo esencial. Y lo esencial es la dignificación del servicio público, el que haya honestidad, el que haya verdaderamente pues esta justicia, exacto. O sea, de verdad lo elemental, Jesús Manuel. No estamos hablando de, creo yo, de cosas
así estrambóticas, ¿no? Es lo primero. No digo que también haya que hacer lo demás, pero no descuidar lo primero, porque si eso primero, que es lo que nos puede dar armonía social, para evitar los cuetones, para evitar todo el encono que empieza a haber, pues es porque hay injusticia, porque hay corrupción que nos amanecemos con ella, te digo, todos los días, y si eso no lo resolvemos de entrada, no vamos a resolver muchas otras cosas. ¿Cómo te convenzo yo de que es necesario, por ejemplo, mantener el impuesto a las gasolinas que causó tanto problema? Tú me dices, oye, pero ¿cómo las gasolinas están? Si no te garantizo que ese dinero va a estar bien empleado, que nadie lo va a tocar, nadie se lo va a robar. Si tú sabes que ese dinero se va a emplear bien, dices, pues ni modo, me cuesta más la gasolina, pero sé que hay medicinas en los centros de salud, hay escuelas bien dotadas, hay lo elemental, ¿no? Hay infraestructura, no está llena las calles de baches, o sea, tú estás como más digo, nunca te gusta pagar impuestos, pero por lo menos estás viendo las cosas, se están resolviendo los problemas. Pero cuando se lo están llevando, cuando amanece la estafa maestra esta que sacó Mexicanos contra la Corrupción. Tremendo. ¿No? Digo, tremendo. Dices, oye, pues te digo, ¿cómo no va a haber ese deterioro? Las universidades. Pues los rectores, con el director de finanzas, 2, 3 gentes, yo creo. Pero está terrible, ¿no? Terrible. Entonces, sí me explico, o sea, como por eso es como ir a lo esencial, porque si no, no puedes hacer un pacto social y político de vamos juntos. No sé si me estoy expresando. Sí. Si no tienes eso, no vas a ningún lado. Por más que quieras convencer, digamos, ¿no? Eso es lo fundamental. Por eso digo que lo primero es un gobierno, o sea, honestidad, decencia, vamos a ponerlo así, que ahora se volvió, como les digo, un lujo, la palabrita, o sea, no que debería ser inherente, ¿no? Pues digo, todo el servidor público. Que quien entre a ser funcionario, quien entre a ser político, ya sea de elección o no, no busque como fin primero el enriquecerse. Sí. La camioneta suburban y los guaruras. Así es. El meter los gastos de la colegiatura de tus hijos y las vacaciones y las comidas de tu cumpleaños. Y las comidas de tus cumpleaños, de tus santos y todos los gastos diarios de la casa, que eso es lo menos caro, ¿no? Sino aprovechar el cargo para hacer negocios a través de las empresas fantasmas, de los amigos, de los compadres, los salarios de los funcionarios. Es increíble lo que gana un diputado por lo que hace un diputado. Pues es que es increíble, Pepe. Sí, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, por favor. Sí. Pues a ti te tocó estar en los paneles del CEI para revisar este tema, ¿no? Fíjate que en eso que mencionas, sí es que se ve como un botín. La política se volvió un botín. Sí. Y tú me decías, la gente, te quería contestarte esa otra parte que ya nos fuimos por otro lado. No, nos desviamos los dos. Pero que decías, la gente que le entra a la política sin haber estado en la política, que termina decepcionado de la política. Yo más bien estoy entrando porque estoy decepcionado de la política. Para cambiar la política. Para cambiar la política. No es después, es ahorita. Es un sentido positivo de ver las cosas. No, o sea, ya estás tan decepcionado que le quieres entrar para hacer. Yo creo que sí me entendiste el significado de eso, ¿no? No, por supuesto, pero sí me explico, no es una cosa utópica, no debe de ser una utopía, aunque suene a veces, el que tengamos una situación de querer cambiar las cosas. Digo, si hay un objetivo claro de lo que se busca, partiendo de la honestidad, partiendo de decir, esto no es botín. Lo he platicado en algunos lugares, ¿no? Con algunas personas. Digo, esto no es botín. Nadie tiene que invertirle en la campaña, en términos de inversión. Que apoyen. No vas a pasar la charola. A lo mejor hay que pasar la charola, pero como apoyo, pero no como inversión. Y sería, en todo caso, muy leve, porque no es una inversión. Inversión en el sentido... Pero no vas a tener a tus cachetes ahí. Le invierto para que luego saque, ¿no? O sea, me tiene que dar un rendimiento. Bueno, esa es la corrupción que nos dejaron las prácticas del pasado, ¿no? Esa es la hipoteca que compra cada... Pues sí, y se vuelven tan caras. En un estudio que hicimos ahí en el CEI con Luis Carlos Ugalde, Integralia, vimos que las campañas costaban
entre 2 y 3 veces más que el dinero público que se les metía. No, sí, claro. Que se quedaba corto. Y se quedaba corto, sí. Claro. Entonces es una cosa bestial. Bueno, tienes el Estado de México. Bueno, ahí estás. Ahí estás. Ahora, vamos a suponer, como diría el Chavo del Ocho, si tú fueras el candidato, ¿no le tienes miedo al juego sucio del PRI, del PAN? Pues mira, como lo dije en un lugar, no sé qué tamaño vienen los golpes, ¿no? Ya por ahí ya te empiezan a sí, buscar los pies, ¿no? Sí, bueno, eso va a pasar, seguramente se van a querer meter. Por suerte hasta la cocina. fundación ya no tiene nada que ver. No. Ese es otro tema, pero... No, digamos, la verdad es que sí, bueno, renuncié al CEI. No, la otra. Ah, la otra fundación. No, la otra fundación no tengo nada que ver. Nada, cero. Pero no, sí van a buscar. Sí, no es de tener miedo, pasaste simplemente un alto saber. una vez, yo te vi. Yo creo que más de uno, la verdad. Aquí entre nos, no, es más de uno. Sí me lo he pasado. Yo el otro día estaba en una charla, precisamente en un programa de estos con uno que fue alumno cuando era rector, Noé X Balanque. Y él salió y dice, es que yo el doctor Cárdenas lo conozco y te voy a decir que una vez hubo un reconocimiento, un premio que se sacó a alguien y me pareció incorrecto que haya ido a recibirlo el director del área o de la escuela, y no el alumno, no el que lo hizo, etcétera, etcétera. Y entonces dice que hizo un comentario y que lo mandaste llamar y le dijiste, oye, tienes razón, creo que es un error que haya pasado. Y dice, es que yo me sentí, cuando me mandaban, yo dije, me van a correr de la universidad, tengo beca, no voy a poder seguir estudiando, ¿no? Y dice, no, me llamó para darme la razón. Si yo con ese señor, a donde me diga. Sí, y ese comentario lo he escuchado en la mesa de café, lo he escuchado en muchas cosas, muchos ambientes. Y el único puntito es lo de Morena, por eso te insisto en lo de Morena, ¿no? Porque tal vez eso es lo que haya que despejar, pero estás tranquilo, ¿no? Pues mira, yo sí estoy tranquilo, sí se requiere la base, pues para poder cuidar las casillas. Déjate otra cosa, necesitamos cuidar las casillas, ¿no? Porque como viene la maquinaria del gobierno, va a ser durísimo. Esa parte, le tengo más, digamos, recelo, o más bien estoy consciente de que viene una aplanadora y que por lo tanto, si la ciudadanía digamos, le entramos todos, se podrá hacer y con una base. Y por eso es que también, pues, ojalá y los militantes del partido que están más comprometidos con ese tipo de cosas, pues vean que esto es muy importante para el Estado. Y de parte de la ciudadanía igual, o sea, necesitamos también que apoyar, porque sí hay que cuidar las casillas, sí hay que, por lo menos las casillas, ¿verdad? Ya es lo mínimo. Qué pena que en el país tengamos que decir esto. Manuel ha perdido las 2 ocasiones por ese tema, ¿no? El Estado de México, el Estado de México fue un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí, hay algo que siempre enturbece, siempre genera como muchas sombras alrededor de Andrés Manuel y alrededor del movimiento Morena, el tema de Venezuela. Un personaje como Enrique Cárdenas, doctor en economía por Yale, México, sus instituciones son endebles, sus instituciones, puede generarse un panorama que incluso muchos analistas, que tuvimos a Juan Carlos Monedero de Podemos, sí, y decía que es más grave lo que sucede en México o en Puebla que lo que sucede en Venezuela. Y si hay más muertos en Puebla que en Venezuela por conflictos políticos. Pero quitemos el caso del comentario de Monedero, pongámoslo solamente viéndolo hacia adentro de México. ¿Sus instituciones pueden soportar la llegada de Andrés Manuel, la llegada de Enrique Cárdenas? Pues mira, yo te diría que, bueno, en el caso de Venezuela sí me parece, yo he escuchado a Andrés Manuel y lo volvió a decir el domingo que estuve yo allá, que se ha sacado de contexto muchas de esas palabras y que él de plano no, digamos, se ha deslindado varias veces. Y platicando con mi esposa, decíamos, y ahorita te contesto concreto, pero yo creo que esto es interesante, platicando con ella, reflexionando, decíamos, a ver, ¿de qué se le acusa? De A, de B, de C, de D. ¿Y qué pasa con los demás partidos en esos mismos temas? También se le podría acusar también de A, de B, de C, de D, ¿no? Aunque digan que no, pero lo han hecho.
por ejemplo, dicen, o el PRI, o muchas veces el PAN también dicen, no, los contrapesos y tal. Pero ¿dónde están? Ellos mismos se han violado la ley 20 veces. Entonces, no está tan claro esa parte. ¿Las instituciones aguantan o no aguantan? Pues han aguantado, pero necesitan consolidarse. Y no podemos permitir que se debiliten. Por eso el pleito que tuvimos con lo del INEGI. El INEGI, para la gente que nos está viendo, pues como ustedes saben, es una institución autónoma muy importante que genera toda la información del país. Y hubo un nombramiento de un vicepresidente, una vicepresidente que no cumplía con la ley. Nos opusimos, la Secretaría de Hacienda empujó y forzó, doblaron la mano, el brazo, los senadores del PRI, del Verde y algunos del PAN, para que fuera aprobada ilegalmente. A eso me refiero, o sea, están haciendo eso. ¿Y qué hicieron con ello? Debilitar a la institución. Le quitaron credibilidad. La debilitaron. Entonces, a veces el propio gobierno, pero como otros más, debilitan a las instituciones. Y eso está mal. En otras palabras, no importa quién llegue a la presidencia de la República, necesitamos consolidar las instituciones y los contrapesos. De otra manera, vamos a seguir como estamos, en el sentido de que no hay un freno. Tenemos que salir a la calle 290 organizaciones para que medio se frene algo, cuando en realidad falta toda la reestructuración. Y hacer un de la movimiento PGR. Por la ley de 3 de 3 y estas cosas, ¿no? Necesitan 634,000 firmas. O sea, eso es, a eso estoy refiriéndome cuando la ciudadanía está como alejada. O sea, hay una desconexión entre quienes gobiernan y quienes dirigen la clase política del resto de la población. Y eso es lo que no se puede. Eso es lo más grave, yo creo. Y esto, entonces, Enrique, ¿tú tendrías un diálogo permanente con la sociedad civil, con las organizaciones que ayuden. sociales? No diálogo. Ayuden, o sea... ¿Subirías a la...? Pues sí, porque, mira, estos años que me ha tocado en el CEI y que pues lo dejé el día 1 de septiembre, a otro poblano, a Roberto Vélez. A Roberto Vélez, él se quedó por decisión del patronato y el consejo directivo. Sí, he hablado con estas organizaciones, con sus líderes, ¿no? Estoy hablando de, en el CIDE con Sergio López Ayón, con Mauricio Merino, con Mario Amparo Casar, con María Elena Morera, con gente que está en estas, con Juan Pardinas. ¿Hay otro aspirante por Morena que tenga las relaciones que tienes tú? Pues no sé cuáles tengan ellos. Es que ahorita te acaba de dar unos nombres que dices, oye, no, sentados a... ¿Qué es esto? Déjame decirte... Que han tenido más incidencia pues, cualquiera hombre, de ellos por favor. Que varios partidos políticos. No, eso nomás para que... O sea, traes un activo. No, es un activo, porque espérate, déjame decirte. Sí. A la hora que les platicaba de la posibilidad, porque al final pues fue tan rápido que ya nomás había platicado con algunos de ellos la posibilidad, y después ya la realidad, ya el hecho mismo, pues su respuesta ha sido entusiasmo. Qué bueno. Porque la idea es, hagamos de Puebla un caso en donde podamos hacer esto que estamos hablando, en donde la transparencia esté ahí, en donde las policías realmente se profesionalicen como deben de ser, poderle dar la vuelta, donde haya de verdad asuntos internos. O sea, estás hablando de un experimento democrático, político, social, un laboratorio nacional. Sí, digamos, lo que pasa es que experimento no me gusta la palabra, porque parecería como que vas a jugar. Yo la dije. Sí. Pero sí en el sentido de que se puedan implementar todas esas cosas que son tan esenciales. Y voy a dar un ejemplo concretito para que veas un poco a lo que me refiero. Fundar trae una idea con artículo 19 de una ley que regule las designaciones de funcionarios en los órganos constitucionales autónomos y en otros puestos clave que deben de tener un componente apartidista. Entonces, obviamente eso a nivel nacional, a nivel federal, le va a colgar para que pase. Pero en un estado se puede hacer. Imagínate tú una ley que tengamos en donde despartidizas la selección de los consejeros electorales, la selección de los miembros de la Comisión de Transparencia, el auditor superior del Estado, lo despartidizas y pones a la gente que debe estar. ¿No va a ser el yerno de algún exgobernador? Creo que
¿Sí me explico? Ese tipo de cosas... Es que se me hace como utópico, como, bueno, como pero soñar mucho, pero, espérate, pero creo que hay que desearlo, ¿no? No, espérate, déjame decirte, esa ley, esa iniciativa de ley que está haciendo fundar con artículo 19 está muy avanzada. En el contexto internacional incluso. Incluso a nivel internacional, está muy avanzada. Entonces, ya lo hablé con Aide Pérez. Pues esto sería tu propuesta. Esa es la propuesta. Manera, ¿no? Eso es lo que al final... O sea, llevar el gobierno de nuevo a la sociedad o dejar que la sociedad se haga cargo de la política significa esto que estás construcción de instituciones que permitan y que los partidos se fortalezcan, porque debe haber esa cosa intermedia, pero no que estén sometidos, no que estén ligados al dinero, no que sean un botín otra vez. Esa es la idea y es, la verdad, se entusiasma. Es decir, no estás excluyendo a los partidos políticos, sino para también nada. los estás sumando, es decir, tienen que esta estar, lógica. Tienen que estar como instituciones sólidas. Me están haciendo señas que ya tienes tu agenda, ya tienes otras cosas que hacer. Enrique, muchísimas gracias. No sé si dará tiempo que antes de las encuestas podamos verte de nuevo, en caso de que no sea así. Espero verte ya con el resultado a favor y para sumarnos a tu esfuerzo. Pues como ven, digo, sí, es sumarnos entusiasmante. a tu esfuerzo, definitivamente. Pues sí, es un proyecto con claros tintes de hechura, pues, no solamente de utopía, ¿no? Así es. Sí, sí, hay cosas muy concretitas, no se preocupen. Gracias, Enrique gusto, Cárdenas, Enrique. por llamarnos. Al contrario, Jesús Manuel, muchas gracias. Gracias. Pepe. Gracias, Pepe. Hoy sí no fue breve, pero fue más que sustancioso. Los periodistas.